Ya estamos de regreso y estamos conversando con el psicólogo Luis Holguín Veras, quien es el coordinador del movimiento por las pensiones de los servidores públicos, el MOPESEP. Don Luis, antes de irnos a la pausa, debatíamos cómo es posible que el 20% que representa el quinto lugar del quintil de la que representa la población de extrema pobreza, según el Banco Central, tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, pero los demás quintiles por igual. O sea, el cuarto quintil no gana el sueldo base, su sueldo de su trabajo, no gana, no es lo suficiente para cubrir los gastos de la canasta básica de su posición. Sí. Igual tiene que buscarse otro empleo, hacer picada, que entrada extra y todo lo demás. Ambos padres, o sea, si son padres de familia, ambos, si es una persona en particular, igual también tiene que sobrecargarse con otros trabajos o hacer otras cosas para poder cubrir sus necesidades básicas. Y realmente los salarios en sentido general en el país están deprimidos. Están tanto por público debajo, como privado. Tanto públicos como privados. Actualmente los salarios del sector privado, no sectorizado, todos están por debajo del costo de la canasta básica familiar en el quintil 1. Si nos vamos al promedio nacional, estamos también por debajo de ese promedio, el promedio que ellos presentan. Y realmente eso es penoso, porque el salario mínimo es un piso que debería influenciar en los niveles superiores, pero el efecto no está siendo como se esperaba, de que al subir los salarios mínimos, todos los salarios superiores se ajustan y empiezan a elevar, sino que la proyección, cómo se incrementan los salarios, normalmente no se está teniendo una proporcionalidad, sino que se están deprimiendo. Y eso cuando usted dice deprimiendo, es que se está depreciando, claro, el peso en la República Dominicana. Antes lo que usted compraba con 100 pesos, no lo puede comprar ahora. 4 o 5 años atrás. Lo que usted ganaba en ese momento, ahora gana mucho más y no cubre la necesidad que cubría hace 4, 5, 6, 7 años atrás. Entonces la depreciación del valor del peso dominicano está en crecimiento y los salarios obviamente van disminuyendo cada día más, aunque uno entienda que está ganando más porque han hecho aumentos, sí, pocos, mínimos, a poco, un por ciento mínimo, pero han hecho aumentos. Lo que debería haber es una correspondencia, digamos, una relación entre los sueldos mínimos, los salarios que se pagan en el país y los niveles del costo de la canasta familiar, que pueda usarse para indexar los salarios, de modo tal que la población tenga y mantenga, no tenga esa pérdida de calidad de vida que tiene con la depreciación del dinero y con incrementos que no llegan a indexar la inflación y que no mantienen el nivel de vida que antes tenían los trabajadores con el ingreso que perciben. Tenemos que darle unos datos, yo sé que usted lo tiene ahí, para que el televidente pueda tener un porcentaje más amplio, una visualización de lo que se está hablando, más real y más precisa. Cada uno de los quintiles que presenta el Banco Central, cuáles son es el costo de la canasta básica de cada uno y el sueldo de cada uno de esa población de ese 20%. El quintil 1, que es el de menos ingresos, el 20% de menos ingresos, está establecido para junio en 28.048 pesos con 22 centavos. El sueldo del sector público representa apenas un 35.65% de ese quintil. El quintil 2, que es el que tiene el siguiente grupo de 20% de ingresos, asciende el monto de la canasta familiar a 36.465.59. ¿Y el sueldo de esos?
apenas los 10.000 pesos del sector público representan un 27.42%. Ese está peor que entonces que el quinto. Claro, porque el porcentaje, el mayor, monto es mayor. Es mayor. El tercer quintil corresponde al 20%, el tercer grupo de 20% que corresponde a esta distribución es de 43.039 pesos con 72 centavos. Ese 43.000, excúsame que le interrumpa, viene siendo ya empleados del sector público profesionales, sí, que son ya 1% más mínimo, o sea, un pequeño por ciento menos que los demás 20%, exacto, porque no todos son profesionales. ¿Y cuánto es el sueldo de ese 20%? El costo de la canasta básica para ese grupo es 43.039,72 y el sueldo mínimo del sector público representa apenas un 23.23% de ese monto. Así es. En el quintil 4 es 49.862,5 centavos y representa un 20.06 el sueldo mínimo del sector público. El quintil quinto, que es el de mayor ingreso, el 20% de mayor ingreso, exacto, el costo de la canasta es 76.363.66%. Eso representa 76.000. Eso representa más de 2 veces el del quintil 1. El del 1. El sueldo mínimo ahí apenas cubre un 13.09%. El promedio, el costo de la canasta nacional es 46.864,65. Y el sector público, el sueldo mínimo del sector público cubre apenas un 21.32%. El salario mínimo del sector público, ya decía, no se modifica, no se aumenta desde el principio del 2019. Tiene 6 años que no se modifica. Y en esos 6 años que tiene de no aumentarse, en el sector privado se han realizado 6 aumentos del salario mínimo en el sector privado. Eso es terrible. Claro, realmente. Claro. ¿A qué se debe? Porque vamos a ampliar este poquito ahí, vamos a hacer un paréntesis. Y es que hay una mala percepción. Normalmente los partidos, los militantes de los partidos quieren llegar al poder, porque entonces entienden que van a obtener un empleo y que van a ganar bien. Y se tiene la percepción que en el sector público se gana más que el sector privado. Pero aquí estamos demostrando que no es la realidad. Porque entonces la ciudadanía, o sea, el ciudadano común, los miembros de la base, los de los barrios, entienden que van a llegar a una institución pública y van a ser nombrados con un buen sueldo. ¿A dónde radica esa percepción, esa creencia? Hay niveles en funcionarios y encargados y determinados puestos en la administración pública que realmente compiten y pueden estar ser superiores a los que se devengan en posiciones similares en el sector privado, pero son las excepciones, no es la mayoría. En realidad, el grupo máximo de servidores públicos gana por debajo de los 30.000 pesos y en el sector privado pues hay una distribución más equitativa, una remuneración más equitativa en todos los grupos salariales de las instituciones privadas. Existe también la creencia o la consideración de que el sueldo mínimo del sector público no debe aumentarse porque tiene otras implicaciones de costos, como son las multas, por ejemplo, que se calculan en muchos casos en base al sueldo mínimo del sector público, las multas de tránsito, de medio ambiente y muchas otras más se calculan por ahí. Y eso hace que en términos de políticas públicas se evite el aumento de este sueldo mínimo. Sin embargo, existe una realidad y es que muchas instituciones públicas ya han incrementado el sueldo mínimo del sector público en sus instituciones. Por ejemplo, el caso del Ministerio de Hacienda
que paga un mínimo de 21,000 pesos a No, sus empleados. pero, don Luis Holguín Veras, mi querido Luis, vamos entonces también a aclarar esta situación, Claro. porque la idea es esa. Existen algunas instituciones del Estado que tienen, por así decirlo, o por buscarle una forma de decirlo, no se manejan con el mismo sistema del sector público, o sea, no se manejan con la línea, con el lineamiento o con las normas de las demás instituciones, que tienen en particular algunas de sus funciones, ellos la manejan. Por ejemplo, yo puedo mencionarle la parte financiera, el Banco Central, nada que ver. Quisiera mucho del sector privado estar en el Banco Central. Claro. En la superintendencia de bancos, la DGI, ¿qué le digo? Ciertas instituciones que tienen unos beneficios enormes para sus colaboradores, a diferencia de otras instituciones del Estado, que no sabemos por qué, porque si son del Estado tienen que tener todas las mismas condiciones para sus colaboradores y los mismos beneficios. Claro. Y tenemos otras instituciones que no tienen esos beneficios, pero peor aún, se vuelve tedioso conseguir algunos beneficios que ya están estipulados por ley. Por ejemplo, tenemos instituciones públicas que tienen bonos por ley que ya está aprobado de 3, 4, hasta 4 bonos. Y están aprobados en el sector público y ellos no le entregan a sus colaboradores, como son el bono escolar, que está desde el 2010, el bono institucional, el bono por desempeño, el bono, etcétera, 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 el bono 14, el sueldo 14. Entonces, ¿qué está pasando? Porque hay instituciones públicas que tienen muchos beneficios y otras que los beneficios que existen ni siquiera lo quieren entregar a sus colaboradores. Desde Mopesep nosotros consideramos que no está mal que paguen 21,000 pesos No, o 22,000 ojalá como, sean 30. como paga el Ministerio de Administración Pública, que está llamada a regular precisamente esos temas. Lo que entendemos es que está mal que solo sea a esas instituciones, que estemos en un sistema en donde el que tenga más saliva come más hojaldre. Es difícil. El funcionario que tiene mayor capacidad de negociación, mayor inteligencia de poner en su presupuesto estos incrementos, pues es la institución que lo ofrece y los empleados que pueden disfrutarlo. Lo que nosotros llamamos a la administración pública, llamamos al Poder Ejecutivo, a que realmente no haya discriminación, que aquellas instituciones que están pagando 10,000 pesos, que se lleve al salario mínimo nacional, que se incremente con justicia. No como propuso el actual ministro de Administración Pública, que estaba hablando de un incremento de un 15%. Llevar el salario mínimo de 10,000 a 11,500 pesos es una burla. Eso no es un aumento. Es una burla cuando tenemos un costo de la canasta básica del quintil 1, de menos ingreso de 28,048, plantear llevar el salario mínimo a 11,500 pesos, nosotros lo consideramos un abuso de parte del ministro de la Administración Pública. Nosotros entendemos que es hora de que ese sueldo mínimo se duplique, se eleve por encima incluso del 100% de incremento, de modo tal que se reduzca y que se haga un plan de aumentos anuales que permita llevar el salario mínimo a tener el nivel que le corresponde, tanto en cuanto al costo de la canasta básica familiar, como a una relación justa con los salarios mínimos que se establecen para el sector privado. No es posible que la administración pública esté por debajo del salario mínimo de una microempresa. No, realmente. Es algo injusto. Y es parte de lo que nosotros estamos demandando a la administración pública, que nos han planteado algunos funcionarios con los que hemos hablado, de que están buscando la forma de aumentarlo de una forma adecuada. Eso es así, realmente es deprimente ver cuando se realizan esos aumentos de un 10, un 15%, donde tenemos un salario mínimo tan bajos
que ese supuesto aumento no representa resolver un problema. Así es. Porque se llama aumento cuando usted resuelve ya un problema con ese ingreso que ya se le va a añadir a su sueldo, y no es el caso. Nosotros vamos a seguir debatiendo este y otros temas con el permiso de don Luis Holguín Veras tras una pequeña pausa. Así es que regresamos en breve, no se vayan.